El último de los tres mecanismos de intercambio de calor que vamos a tener es el de la radiación, que a diferencia de la conducción y también de la convección, no es necesario que exista un medio físico para que haya transferencia de calor por radiación, ya que el intercambio de energía se produce por ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas pueden propagarse en vacío, con lo cual puede haber intercambio de radiación en vacío. Pero también hay intercambio de radiación en un medio continuo, como tenemos todos los días en nuestro planeta recibiendo la radiación solar que atraviesa el aire y la atmósfera terrestre para llegar al final a la superficie del planeta, aumentando la temperatura de nuestro planeta. Los intercambios de energía por radiación se basan en una ley básica, y es que todo cuerpo, por estar a una temperatura por encima del cero absoluto, por encima de 0 Kelvin, emite siempre una cierta cantidad de energía en forma de radiación. Esta es la radiación máxima que puede llegar a emitir un cuerpo, como explicaremos más adelante en detalle en el tema de radiación. Es de acuerdo a la expresión que tenemos aquí, sigma por la temperatura de la superficie elevada a la cuarta potencia, donde sigma es la constante de Stefan-Boltzmann, que vale 5,67 por 10 elevado a menos 8 vatios, dividido metro cuadrado y Kelvin a la cuarta. Vale, importante dato de la radiación es la energía emitida por radiación de un cuerpo es proporcional a su temperatura absoluta en Kelvin elevada a la cuarta potencia. Esta sería, repito, la radiación máxima. Lo remarcamos. La máxima teórica que puede llegar a emitir. La que emite un cuerpo real es siempre algo menor. Y nos lo da un parámetro que se conoce como emisividad. De tal manera que la radiación emitida por un cuerpo es la emisividad de epsilon por esa potencia o flujo de calor por unidad de área máximo que puede llegar a emitir. Epsilon por sigma por la temperatura de la superficie elevado a la cuarta potencia, donde la emisividad será un parámetro que está siempre entre 0 y 1. Si tengo una superficie intercambiando energía por radiación, esa superficie está T sub S con un ambiente que está a una temperatura infinita, el balance neto de energía por radiación me diría que la potencia neta intercambiada por unidad de área, Q punto minúscula, es igual a epsilon por sigma por la temperatura de la superficie a la cuarta menos la temperatura ambiente T infinito a la cuarta potencia. Ese sería el balance neto de energía entre una superficie cualquiera y un ambiente muy grande, T infinito. Principal diferencia de la radiación con la convección, que aparece de nuevo aquí una diferencia de temperaturas a la cuarta potencia. Sin embargo, la convección, como hemos visto anteriormente, la ley de enfriamiento de Newton me decía que el flujo de calor por unidad de área intercambiado por convección es igual a un coeficiente convectivo H por la diferencia lineal de temperaturas, T sub S menos T infinito. Sin embargo, la radiación es igual a epsilon por sigma por T sub S a la cuarta menos T infinito elevado a la cuarta potencia. Para poder combinar estas dos ecuaciones podemos hacer un pequeño truco, y es lo que se conoce como linealizar la ecuación de la transferencia de calor por radiación. ¿Cómo lo linealizamos? Pues bien, esta diferencia de temperaturas elevadas a la cuarta potencia lo puedo desglosar como T sub S al cuadrado más T infinito al cuadrado por T sub S al cuadrado menos T infinito al cuadrado. Y de nuevo esta diferencia de cuadrados la puedo expresar como T sub S más T infinito por T sub S menos T infinito. De tal manera que si todo esto lo agrupo en un único término que podemos llamar coeficiente H de radiación, me queda H de radiación por T sub S menos T infinito. De tal manera que puedo sumar el flujo de calor por convección más radiación sea igual a un coeficiente H por T sub S menos T infinito, donde dentro de este coeficiente H es la suma del H de convección más el H de radiación. De esta manera sencilla podemos combinar ambos mecanismos.
cuando están intercambiando energía y los dos se dan a la vez. No siempre va a ser necesario, pero sí que los puedo combinar en un único término, en ese coeficiente convectivo H. Es un poco trampa lo que estamos haciendo porque dentro de este H de radiación es muy dependiente de la temperatura, como vemos ahí. Pero es una manera sencilla de poder combinar los dos mecanismos cuando se dan a la vez. De tal manera que la potencia total de convección y radiación pues la podemos expresar de acuerdo a la ecuación que viene ahí, donde ese H de radiación tiene esa expresión como ya hemos visto. ¿Cuándo es la radiación importante? Siempre tengo que tener en cuenta la radiación. Pues bueno, como iremos viendo a lo largo de la asignatura, no siempre la transferencia de calor por radiación va a ser tenida en cuenta, porque en muchos casos es despreciable. Si hacemos un cálculo sencillo de ver cuánto es la energía, el H de radiación que tengo en un sistema que está a una temperatura de superficie entre 300 y 400 Kelvin, es una temperatura baja, es decir, esto es aproximadamente entre 20 y 100 grados centígrados, con una temperatura ambiente de infinito de 300 Kelvin. Y la emisividad, pues entre 0,1 y 10, ¿vale? Cubriendo más o menos el rango de valores que puedo tener. Es decir, aproximadamente en aire, este caso es para el aire, si la temperatura de la superficie es menor aproximadamente a 100 grados centígrados, tal y como estamos viendo aquí, el H de radiación es menor de 10 vatios dividido metro cuadrado Kelvin, porque fijaros en la escala, lo máximo que llego a 10 y eso para emisividades muy altas. Si la emisividad es más baja me quedo en 4, 5 o incluso en valores por debajo de 1 o de 2. Es decir, son coeficientes de intercambio, ritmos de transferencia de calor bajos. Si los comparo con los coeficientes convectivos que vimos, por ejemplo, para convección forzada en líquidos, estaban en torno a 10 elevado a 3, 10 elevado a 4 vatios dividido metro cuadrado Kelvin. Con lo cual, en un problema de convección forzada con líquidos, no tiene sentido tener en cuenta la radiación, porque es en torno a un 0,1% de la potencia total intercambiada, con lo cual es totalmente despreciable. Sin embargo, si estoy trabajando en un problema de convección natural con gases, recordad que hemos dicho que los coeficientes convectivos en aire atmosférico a temperaturas bajas están del orden de como mucho 10 vatios dividido metro cuadrado Kelvin. Con lo cual, cuando estemos trabajando en problemas de convección natural con gases y con temperaturas bajas, menores de 400 Kelvin o aproximadamente 100 grados centígrados, los coeficientes convectivos que tengo son comparables a los de radiación. Es decir, en estas condiciones la potencia intercambiada por convección natural es pequeña, pero la intercambiada por radiación también es pequeña, con lo cual las dos son parecidas. Aproximadamente en un radiador convencional el 50% de la potencia se cede por convección natural y el otro 50% por radiación. Con lo cual, cuando tengamos problemas de convección natural con gases, tendremos que tener en cuenta la radiación e incluirla en los cálculos, como veremos más adelante en la asignatura. Sin embargo, si trabajamos en problemas de convección forzada, normalmente la radiación pues la vamos a despreciar siempre y no es necesario tenerla en cuenta en los cálculos. ¿Y es en algún caso dominante la radiación? Pues como hemos visto, la potencia intercambiada por radiación aumenta exponencialmente con la temperatura de la superficie. Hay unas temperaturas de superficies elevadas, por encima de 1500 Kelvin, en esta zona donde se alcanzan temperaturas en procesos de combustión, pues los coeficientes de radiación crecen exponencialmente. Esto asociado a que a estas temperaturas tan elevadas, las densidades del aire en esa zona caen mucho porque la temperatura es muy elevada. Eso hace que los coeficientes convectivos también disminuyan notablemente, hacen que en esta zona la radiación sea el mecanismo dominante. Es decir, la radiación es el mecanismo dominante en procesos de combustión, donde se alcanzan temperaturas muy elevadas por encima de 1500 Kelvin. En el interior, en hogares de calderas, normalmente se considera solo la radiación y la convección, pues en la mayoría de los casos puede considerarse como un mecanismo despreciable
y no es necesario tenerlo en cuenta.